verdad que... La fosa olecraniana, que lo articula con el cúbito en su cara anterior y en su cara posterior la fosa coronoides. ¿Dónde está la fosa coronoides? Estaría en su cara posterior, ¿no? Mira, justo en la imagen estás viendo de izquierda a derecha tenés una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior. En la vista anterior ves la fosa coronoidea que está por encima de la tróclea en la vista anterior. Okay. Y por detrás tenés la fosa olecraniana. Ajá. Claro, si estuviera así es como si tuvieras el codo dado vuelta, ¿verdad? O sea, no va así. Estás viendo, te repito, de izquierda a derecha en la parte anterior. Claro, sí. Ahí, ahí lo vi. Fosa olecraniana en la cara posterior. Buenísimo, gracias. Muy bien. Y después, en la parte medial, la tróclea del húmero, estructurada en forma de polea, eso es correcto. Está hacia adentro la tróclea. Y entre el cóndilo y la tróclea del húmero, un pequeño canal cóndilo-troclear. Perfecto, hay como una pequeña depresión que separa el capítulo de la tróclea. La epitróclea no está en el borde externo, por lo tanto la A es incorrecta y dijimos que la D también. Y como B y C son correctas, la quinta opción, te decía B y C son correctas. Profe, buen día. Buen día. Le quería preguntar el tema de los otros parcelitos de la semana pasada que no pudimos hacer. ¿No hay que hacerlos o...? No, si es que no se han habilitado, no se preocupe. Está bien, gracias. Bien. ¿Algo más respecto al parcialito? Bueno, profe, ya que consulta sobre el parcialito, sabe que, bueno, yo primera vez que después de 15 años vuelvo a rendir un parcialito y se me recomplicó. Después me di cuenta que podía elegir más opciones, viste, que ponía A y C, por ejemplo, y en algunos casos me pasó que di una buena respuesta, sea en alguna, por ejemplo, la de la clavícula, pero era esa y una más, ¿vio? Así que, bueno, como que después me empecé a dar cuenta y nada, ya la había mandado. Okay. Bueno. Bien, eso siempre va a ser una sugerencia, sobre todo para eso sirven estos parcialitos, es leer bien la consigna y luego cada una de las opciones. Y cuando encuentres dos entre las que dudas y después hay una más que te dice que las dos pueden ser correctas y probablemente sea esa la. Gracias. ¿Alguien más? Hola, profe. Buen día. Yo te quería decir de que a mí no me apareció para hacer el parcialito, me pasó que no lo hice porque no me apareció nada. Y no sé cómo se puede solucionar eso porque no lo pude hacer. Si no te apareció es porque o no estás matriculada en el campus, en la comisión correcta y si observas el turno de mañana, tenés que estar y tendrás que buscar mejor. Por lo general te avisa a la izquierda arriba, hay unas linitas. Cuando vos abrís eso, te dice qué actividades tenés en curso y cuáles tenés a futuro. Sí, me estuve fijando ahí, pero no me dejaba la opción de hacerlo, sino que directamente me ponía como volver al curso y eso que estaba en horario. O sea, como que me volvía a mandar el inicio. Bueno, algún error del campus. Si te sigue ocurriendo, comunícate con la gente de la plataforma. Abajo al final suelen estar los contactos y les contás tus inconvenientes en la plataforma. Profe, perdóname que lo interrumpa de vuelta.
Lo que yo le quería hablar era sobre el correo institucional, por el tema de que a mí, yo, por más que lo pedí presencial y todo, me lo dieron mal, o sea, bueno, fue un quilombo. Y no me pasó solamente a mí, sino que tenemos muchos compañeros que están hablando ahora por WhatsApp diciendo que no los puede admitir. Yo ahora mismo no estoy con mi correo institucional, estoy con el mío, pero nada, que están preguntando si podemos hablar con vos para si los puedes admitir. Bueno, decirles que entren, pero es la última vez y no lo hago más. ¿Alguien más? Porque, a ver, tuvieron ya tres semanas y un poquito más, tal vez. Si fueron a solucionarlo el viernes y no tienen ahora, bueno. Bien, volviendo al contenido. ¿Algo que quieran que repasemos sobre el húmero? ¿Puede ser de la clavícula? Yo tengo una duda acerca del trabajo práctico con eso. A ver, contame. Había un punto del trabajo práctico que decía marcar las tuberosidades de la clavícula, o sea, había que dibujar la clavícula y marcar las tuberosidades de la cara inferior. Y decía tuberosidades, y solo creo que tiene una, ¿verdad? Ah, buenísimo, era eso nomás, para saber si solo tenía una o Pero pensá en lo siguiente, ¿no? Es cierto que hay una sola que es la que sobresale, que es el tubérculo conoideo, pero después tenés otras marcas, ¿no? La línea para el ligamento trapezoideo y del lado interno la rugosidad para el ligamento costoclavicular. Claro, sí. Si te sirve a vos para recordarlo, escribirlo así en el trabajo, me parece correcto. Buenísimo. Eso nomás. Genial. ¿Alguien más? Yo, profe, sobre esto del tubérculo conoideo y demás, yo leyendo el libro, a mí me dice, por ejemplo, tuberosidad para el ligamento córacoclavicular, y entre paréntesis me aparecía tubérculo conoideo y línea trapezoidea. ¿El tubérculo conoideo está dentro de esa tuberosidad o se lo conoce de las dos maneras a lo mismo? Yo diría que es lo mismo, estás hablando de la misma estructura con una dimensión un poquito diferente nada más. Ah, ok. Bueno, profe, gracias. A vos. ¿Alguna otra consulta? Bueno, yo voy a preguntar del número porque puede pasar dos cosas, o que lo hayan aprendido bien y haya resultado fácil, o que no haya dudas porque no lo han leído o no lo han comprendido, ¿no? ¿Cómo hacemos para ver cuántas caras tiene este húmero? El cuerpo del húmero. Hay que hacerle un corte transversal. Bien, perfecto. ¿Y cuántas caras nos muestra eso? 3. Excelente. ¿Cómo le vamos a llamar a esas caras? Anterolateral, anteromedial y una posterior, ¿puede ser? Bien, perfecto. En algún libro pueden encontrar directamente que las caras anteriores, lo digo en plural porque son dos, directamente las llama medial y lateral. Como por detrás hay una sola, no hace falta a veces aclarar que son anteriores. ¿Qué separa a las caras anteriores, a la cara medial de la lateral? Un borde. ¿Qué nombre tiene ese borde? El borde anterior. Perfecto, ¿no? ¿Qué bordes separan a las caras anteriores de la cara posterior? Según ven en la imagen. Borde lateral y borde medial.
así de claro, ¿sí? Ya pueden describir con esos datos, básicamente, ese corte transversal que sugirió la compañera. Em, Perdón, la- profe, el borde sí, lateral y el borde medial, ¿qué es lo que separa? ¿Qué lados? separa caras, ¿no? Las caras, el borde medial va a separar la cara anteromedial o medial de la cara posterior, y el borde lateral va a separar la cara lateral o anterolateral de la cara posterior. Gracias. Bien, las dos caras anteriores son bastante lisas, ¿no? O sea, no presentan grandes irregularidades. La única excepción que podemos llegar a encontrar es en la cara lateral. ¿Qué marquita encontramos en la parte alta? La cresta. ¿Qué cresta? Cresta supracondyle. Eso sería la parte baja. Ah, perdón. La unión del ¿Cómo era tercio. su pregunta? La cara lateral presenta una marca, ¿sí? Yo voy a decir precisamente dónde, en el unión del tercio medio con el tercio superior. O podemos decir casi en la mitad. ¿Eso era lo El del surco, canal de torsión o no? La tuberosidad Eso, deltoidea. bien, la tuberosidad deltoidea. Presenta esa marca, fíjense que es, si dividiera el número en 3, 1, 2, 3, en la unión del tercio medio con el tercio superior encuentro la tuberosidad deltoidea. En la cara posterior sí voy a encontrar el surco del nervio radial. Surco que cruza de medial, o sea, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, obviamente. Lo cruza en este sentido, sí. Ese surco es el que le da el nombre, el que le da la torsión al hueso, que también por eso lo podemos mencionar como el canal de torsión. ¿Lo vieron así o vieron algo diferente? Profe, yo lo puede marcar con la flechita, así lo veo, por si. Voy a tratar de mostrártelo en hueso real, así, porque ahí no se aprecia tanto. Dame un segundito. Acá tengo un número derecho, lo voy a dar vuelta, porque acá sé que es derecho porque esto está apuntando hacia adentro. Acá tengo los tubérculos, el surco y las fosas acá adelante que me dan la pauta de qué hueso es. Entonces lo voy a dar vuelta para que vean la cara posterior. Esto es medial, esto es lateral, y acá van a ver, yo les decía la semana pasada, Gino, que este hueso está como si yo lo hubiese fijado acá, ¿sí? Y a esta parte superior le hago esto. Cambio las manos. Esta está fija y esta la torcí. Entonces eso me deja por detrás, no es un surco acanalado como el surco intertubercular, pero sí tiene cierta profundidad. Hace esto, sí. Estás viendo desde atrás, ¿sí? Esa torsión que yo le hice deja una marca acá. Yo acá estoy tocando una pequeña depresión que va entrando a la cara posterior del húmero para hacer esto. Lo cruza de arriba abajo, de adentro hacia afuera. Va a salir por encima de esta cresta que ahora vamos a repasar un poquito qué es.
porque es le da alojamiento, le da paso al nervio radial. Ah, sí, sí, ahí la veo igual la imagen, sí, en el lado, contra el lado de la pantalla del lado derecho, Sí, se ve cómo viene la caída. esto sería. Claro, sí, 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 ahí la veo. Gracias, profe. Bien. Bueno, y después el resto a ver, de la cara medial y el resto de la cara lateral es bastante liso, pero van a estar preparadas para prestar inserciones musculares. De hecho, hasta esa B deltoidea marca dónde va a haber inserciones, ¿no? Esta tuberosidad deltoidea o B deltoidea nos deja como dos labios, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Hacia arriba es donde se inserta el músculo deltoides, y hacia abajo, allá casi en la mitad del húmero, es donde se inserta un músculo que se llama braquial, que toma inserción en estos 2/3 distales o en la mitad distal de ambas caras anteriores del húmero. Y a esa altura de la B deltoidea, pero en la cara medial, se inserta el músculo coracobraquial. Van prestando algunas inserciones estas caras. Y la cara posterior, ese surco que mencioné, deja dos superficies, una hacia arriba y hacia afuera. O sea, si este es el surco, hacia arriba y hacia afuera, se va a insertar el vasto lateral del tríceps y de ahí hacia abajo el vasto medial. Y si recuerdan, en la escápula habíamos visto que había un tubérculo infraglenoideo y ahí se insertaba la porción larga del tríceps. Entonces, con eso ya tenemos las tres cabezas de ese músculo. A ver si no tiene un corte. Pero lo voy a graficar. Voy a hacer ese corte. Esto sería cortando el hueso acá y dándolo vuelta así, o sea, mirándolo desde abajo. Esto sería lateral, esto sería medial, esto sería posterior, esto sería anterior. Por lo tanto, esta sería la cara anterolateral, la cara anteromedial o lateral y medial, y esta sería la cara posterior. Este esquemita triangular va a ser útil para pensarlo en los otros huesos. Vamos a ver cómo se posicionan ese triángulo en los huesos que tengan esta forma, obviamente, ¿no? Esto sería un corte en el centro del antebrazo. Esto puede ser útil después para marcar, no sé, la cara medial, o marcar la inserción del músculo coracobraquial, en la cara lateral, la inserción del deltoides. Eso sería más o menos la mitad, y de ahí hacia abajo ya sé que encontraría el músculo braquial. Bien, así de esquemático puede ser un gráfico para entender la forma del hueso, ¿sí? No hace falta demasiado. Bien, ¿alguna dificultad que se haya presentado en la extremidad distal? Profe, perdóname que lo interrumpa. O sea que del lado anterolateral del húmero se van los músculos que van a estar es deltoides y braquial, y el anteromedial es el coracordial, no sé cómo se dice ese. Coracobraquial. Coracordial. Lo único que te agregaría es, en realidad,
en la mitad inferior de ambas caras anteriores se inserta el músculo braquial. Está En bien, las dos gracias. caras, ¿no? Medial y lateral. Bien. Si recuerdan, perdón, en el esquema, para que quede también claro de qué voy a hablar ahora. Sabiendo que los bordes están separando las caras y por lo tanto este sería el borde anterior, separando la cara lateral de la medial. Este sería el borde medial, separando la cara medial de la cara posterior. Y este sería el ángulo, el borde lateral, separando la cara lateral de la cara posterior, ¿no? Tengan eso presente para ver lo que sigue. Hacia medial, el borde se continúa con una cresta que está por encima del epicóndilo medial, o que también podemos encontrar como epitróclea, porque está a un lado de la tróclea, ¿sí? Como sobresale algo, se llama cresta supracondilia. Cresta que está medial en este caso, porque está por encima de ese epicóndilo. Del lado lateral, que es esto que vemos acá, este borde se continúa también con una cresta que es mucho más marcada que la medial. Esta sería la cresta supracondilia lateral. ¿Por qué esta va a sobresalir más que la otra? ¿Qué puede ser? ¿Qué se les ocurre? Una inserción muscular, algo así. Bien, o sea, un músculo que traccione de ella, o más de uno en este caso, ¿sí? Esta cresta va a tener esa forma porque se van a insertar el músculo, en la parte más alta, el músculo brachiorradial, y en la parte baja, ya llegando al epicóndilo, acá, en la cresta propiamente dicha, se inserta el músculo brachiorradial, y por debajo de su inserción se inserta el extensor radial largo, y ya después llegamos al epicóndilo lateral. Los epicóndilos, fíjense que tienen una marcada diferencia en cuanto a su desarrollo. El epicóndilo medial es mucho más voluminoso. A pesar de que en ambos se insertan, si no recuerdo mal, la misma cantidad de músculos. ¿Por qué puede haber diferencia en el tamaño? Inserción muscular, puede ser uno. Los dos brindan inserciones musculares. Por el uso de los músculos. A ver, contame un poquito más de eso. Los mediales van a traccionar más fuerza, van a soportar más. Bien, perfecto. Porque son los que hacen flexión, ¿sí? Y pronación, y esos son músculos que tienen mucho más potencia, podríamos decir. Perfecto, ese es el motivo. Bien. Fíjense que en la imagen del medio se observa que todo ese conjunto de estructuras que están distalmente no están orientadas hacia abajo, sino que están orientadas hacia adelante. Eso tiene un propósito mecánico. Le da como una curvatura anterior al hueso, o sea, como que es cóncavo hacia adelante, y eso va a permitir alojar a las masas musculares cuando el codo está en flexión, ¿no? Para que no se choque. Y también va a lograr que los huesos del antebrazo, ahora vamos a contar bien qué parte de ellos, no impacten en el húmero, sino que ese contacto se retrase. Entonces es para favorecer el movimiento.
Ahora, también para favorecer ese movimiento, fíjense que tenemos algunas fosas acá, ¿no? Una fosa por encima del capítulo, que es para que el margen anterior de la cúpula radial, que veremos en un ratito, no impacte contra el húmero, o no lo haga tempranamente. Y del lado medial, la fosa coronoidea para que la apófisis coronoidea retrase su contacto con el húmero. Esto es importante porque algunos libros mencionan a esta eminencia redondeada como el cóndilo del húmero. Pero es mejor llamar que el cóndilo es el conjunto de todo esto que está acá abajo, ¿sí? Y que la eminencia lateral es el capítulo y la polea que está hacia adentro es la tróclea. ¿Sí? Y esta pequeña depresión entre ellos es ese canal o surco cóndilo troclear que mencionaban en la actividad semanal. Bueno, y como están estas dos fosas están por encima del capítulo y de la tróclea, a estas también se le pueden llamar supracondilia y a esta supratroclear. Pero a mí me resulta más práctico mencionarlo por las estructuras que va a alojar, ¿no? El radio, la cabeza del radio y la apófisis coronoides. Este capítulo, ¿qué forma ven que tiene? Y véanlo acá también. Redondeada. Bien. Es una forma esférica. Entonces, es por eso que algunos libros, vamos a ver cuando revisemos la artrología, algunos libros mencionan esa articulación entre el húmero y el radio como una esferoidea. Pero, por la cantidad de movimientos, a ver si recuerdan, las esferoideas, ¿en cuántos planos y ejes se movían? En todos. Bien, y esta articulación del codo, fíjense en cuántos pueden moverlo. Flexión y extensión. Uh-huh. ¿Y qué más podría ser el radio sobre el cúbito? Rotación, supinación. Bien, perfecto. Y solamente esos dos. Y cuando una superficie convexa sobre una cóncava se mueve en dos planos y dos ejes, las mencionamos como condilias, ¿no? Ahí está la diferencia que ya pueden ir pensando para artrología. Excelente. ¿Cómo? Sí, vamos. Bien. Y fíjense acá, y calculo que lo habrán notado, es que este capítulo está orientado hacia el frente, como les dije, y no se observa absolutamente nada hacia atrás. En cambio, la tróclea, en la imagen de la derecha, la pueden ver hacia atrás también, ¿no? La notan acá. O sea, que rodea todo ese extremo inferior del húmero. Y por encima de ella, en la cara posterior, es que encuentro esa fosa craneana que mencionó el compañero. Y recuerdan que mencionamos el surco del nervio radial en la cara posterior. Ahora, lateral a la epitróclea o epicóndilo medial, acá tengo un surco para el nervio cubital. Son nombres que ya tienen que ir recordando para cuando veamos nervios. Así es como se ve de abajo. Esto es anterior, esto es posterior, esto es medial, esto es lateral. El capítulo apuntando bien hacia adelante y la tróclea con recorrido antero-posterior completo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo, profe. Decime. ¿La clase la va a subir? Sí, alguna se sube, sí. Pero repito, no estén ocupados en eso, busquen otras estrategias. Ah, está bien, bueno. Bien, y acá pueden observar bien esa diferencia de desarrollo entre el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial por el motivo que dijo la compañera.
en esta imagen también se puede apreciar bastante bien la definición de tróclea, ¿no? En la que encontramos todo lo que voy a marcar acá es la tróclea, ¿no? Esto. Una tróclea, por definiciones, son dos vertientes laterales, esta y esta, convexa significa que van a caer en una garganta central, ¿no? Toda esa garganta que recorre de adelante a atrás este extremo distal del húmero. Así es como se ve por dentro. Fíjense que el borde medial, que se continúa con la cresta supracondilia medial, tiene menos desarrollo que esta cresta supracondilia lateral, ¿no? Por el motivo que ya hablamos. En esta cresta supracondilia medial no se inserta ningún músculo, lo hacen todos acá en el epicóndilo medial. Con eso completamos el repasito del húmero. ¿Les recordó alguna duda que hayan tenido? ¿O nos vamos directamente al radio y cúbito? Profe, no, por ahí el tema de los músculos ya tenemos que empezar también a definir las ubicaciones dentro de los bordes y demás, como estaba recién mencionando. Sería interesante porque a veces se explican el motivo, ¿no? Como vimos que la cresta supracondilia lateral tenía ese desarrollo porque hay músculos que se insertan ahí, si ya van teniendo la posibilidad de recordar esos nombres, el día que veamos las inserciones de los músculos, ustedes ya las van a tener presentes o directamente las van a saber. Así que, si pueden ir haciéndolo. Listo, gracias. Juan, esta tuberosidad deltoidea está bien diseñada para prestar inserción al músculo deltoides, justamente. Y por debajo de ella, o sea, no es que lo hace directamente en ella, sino por debajo el músculo braquial. Bueno, y por ahora, en los epicóndilos quédense con que se insertan los músculos epitrocleares y epicondilios, o epicondilios mediales y epicondilios laterales. Yo les di la pista de que en el epicóndilo medial se insertan los músculos que hacen flexión y pronación, o sea, músculos pronoflexores. Y del otro lado, al lado externo, se van a insertar los supinoextensores. Bien. ¿Alguna otra preguntita sobre el húmero? Y no nos vamos al radiocúbito. Nada más. Bien. Ahora llego. Bueno, antes de que vean imágenes, pensando en que tenemos que ubicar a los huesos, ¿cómo nos referimos al radio y al cúbito? Están uno al lado del otro. O sea, tendría que ser como el radio está... el cúbito se encuentra medial del radio. Bien, eso es correcto. ¿Y ahora en qué segmento corporal los encontramos? En el antebrazo. Bien, perfecto. Entonces sabemos que son los dos huesos que conforman el antebrazo y tienen la disposición que nos sugiere Martín, ¿no? Es hacia lateral el radio, hacia medial el cúbito. ¿Sería como adyacente o algo así? Están Como uno huesos al lado. adyacentes. Adyacente significa que están uno al lado del otro. Perfecto. ¿Cómo me doy cuenta fácilmente de dónde está el radio? Porque es el que está del lado del pulgar, ¿no? No importa que haga esto con el pulgar, porque acá lo voy a seguir teniendo al radio, ¿no? Este. El que está por el lado externo. Y el cúbito es el que sigue al meñique.
Con eso no lo tienen que tener siempre presente. Ahora les voy a mostrar las imágenes y me van a ir contando qué les llama la atención, qué diferencias notan. Las tienen ahí. ¿Qué ven? Este es el radio, este es el cúbito visto desde adelante, este es el cúbito, este es el radio visto desde atrás. ¿Qué les llama La la forma atención? de las cabezas es muy diferente. ¿Es uno más largo que el otro? Bien. ¿Qué más? Entonces tenemos uno de mayor longitud, diferencia entre el volumen de sus cabezas. ¿Qué más? Se encuentran tuberosidades Bien. en la epífisis proximal. Excelente. ¿Qué más ven? ¿Tienen 3 caras también? Buenísimo, buena observación. Genial. La parte distal de uno puede ser que sea mucho más aplanada que la otra. Bien, el radio presenta mayor desarrollo que el extremo distal del cúbito. Perfecto. Pues, ¿tiene concavidad? Ujú. Bien. Bueno, fíjense que solamente con verlos ya podemos pensar en grandes diferencias. Me voy a enfocar primero en el extremo superior. Voy a quedar acá. Vamos a ir el extremo superior, el cuerpo y el extremo distal. Bueno, la primera gran diferencia es claramente la forma, ¿no? Este tiene una forma de un cilindro conformado por una parte alta, de la que llamamos cúpula del radio, ¿no? Y una parte más estrecha que es el cuello. O sea, por lo tanto, esto también lo podemos conocer como cabeza, y esto es el cuello del radio. Hacia distal de ese cuello encontramos una tuberosidad, que es la tuberosidad del radio, o tuberosidad bicipital del radio, ¿no? Porque ahí se va a tomar inserción en el músculo bíceps braquial. Acá. Esta cúpula, fíjense, tiene un contorno, después cuando lo vemos de arriba se va a ver bien esa forma cilíndrica, pero en su parte superior encontramos una fosa, una fosita en realidad por su tamaño. Esa fosita es la que va a estar en contacto con el capítulo humeral. De hecho, por eso tiene esta forma cóncava. Y es este margen anterior de la fosa, esta cúpula, la que va a contactarse con la fosa radial del húmero, ¿no? O esa fosa supracondilia. Si nos vamos al lado del cúbito, observamos dos grandes salientes, dos proyecciones óseas, una vertical y una horizontal, una que va hacia el frente. Esto vertical es el olecranon, que lo hemos escuchado varias veces, ¿no? Y esta que va hacia adelante es la apófisis coronoides. Apófisis coronoides que se va a vincular con la fosa coronoidea del húmero, y el olecranon que se va a vincular con la fosa olecraniana. Importante observar que entre estas dos proyecciones óseas se forma una escotadura, que vamos a llamar como escotadura troclear. Cuando lo vamos de perfil, se observa también de buena manera. Lo voy a mostrar acá, tengo un hueso. Mírenme, acá. Les decía que una es bien vertical y otra es bien horizontal, ¿no? Apófisis coronoides, olecranon. El olecranon termina en un pico que apunta hacia adelante. Y entre ellos se forma, fíjense, esta superficie cóncava, que es la escotadura
troclear, es la que se va a relacionar con la tróclea del hombro. Si lo ven de frente, vuelvan a la imagen del libro, si lo ven de frente, lo que van a notar es que en la parte central tengo una cresta que se extiende desde el pico del olecrano hacia el coronoides, que va a separar dos carillas laterales que, a ver, esta cresta va a ser la que se aloja en la garganta que ofrece la tróclea humeral, y estas superficies cóncavas que tiene hacia los lados son las que se relacionan con las vertientes convexas que tenía hacia los lados la tróclea. Esto es lo que le va a permitir, no se corresponden porque son de extremidades diferentes, ¿no? Pero las muestro acá. Esto le va a permitir hacer la flexión y la extensión. Esa forma que tiene como de una garra, de un gancho, de una pinza, es lo que permite sostenerse ahí y poder realizar flexión y extensión, ¿no? Fíjense que la presencia de esa orientación hacia el frente de todo el conjunto del cóndilo retrasa el choque óseo acá, y permite que acá estén alojadas las masas musculares. La escotadura troclear, profe, entonces alberga en la parte alta sobre la fosa holocraniana para hacer ese movimiento de flexión y extensión. No, la escotadura no. La fosa, fíjate acá tengo la fosa supratroclear o coronoidea, que esa es justo para esta saliente que aloja ahí. Ah, ok. Y por detrás, la fosa olecraniana para el pico del olecrano, cuando el codo está en extensión. Bueno, en la imagen del libro, de nuevo, ya mencionamos a la escotadura troclear y tenemos que ver que hacia afuera, en la parte lateral de la coronoides, y hacia atrás de ella, voy a encontrar una escotadura de menor desarrollo, que es la escotadura radial. Escotadura radial que va a servir para articular con la circunferencia articular de la cabeza del radio, ¿no? La cúpula del radio. En algún libro pueden encontrar esta escotadura troclear como cavidad sigmoidea mayor y esta como cavidad sigmoidea menor. Algo distal a la apófisis coronoides también hay una pequeña marca ósea que es la tuberosidad del cúbito. En la apófisis coronoides, sí. Usted dijo que la escotadura radial articula con la escápula del radio. ¿Cuál sería la escápula del radio? Cúpula. Escúpula, perdón. Cúpula. No, cúpula. No es, claro. La cúpula es la parte alta de algo. Entonces, fíjate eso que está como más blanco, porque representa cartílago articular. Esa sería la cúpula radial. Gracias. Bien, me voy a la imagen que se ve desde atrás. Obviamente esto es interno, esto es externo, proximal, distal. Podemos ver el gran desarrollo que tiene el olecranon. El olecranon es lo que coloquialmente llamamos el codo, esto que nos tocamos acá atrás, eso es el olecranon, la cara posterior del olecranon. Una cara posterior amplia, porque ahí se va a insertar el tríceps braquial. Podemos ver que la apófisis coronoides hacia el lado medial tiene un desarrollo importante, porque también va a brindar inserciones musculares y, ligamentarias, entonces extraccionadas de ese lado. Y del olecranon también podemos mencionar no solamente el pico que habíamos visto en la imagen de frente, sino también que tiene bordes, ¿no? Un borde medial, un borde lateral y bueno, esa cara posterior bien desarrollada. Esa cara posterior después se va a continuar con esto que representa el borde posterior del hueso. Esto, como ven ahí en la imagen.
Acá pueden observar que por detrás el radio sigue manteniendo esa forma cilíndrica, que eso es lo que va a permitir rotar sobre la escotadura radial cuando realizamos la pronosupinación. Como nos dijo el compañero, observó que tenía 3 caras. A las caras les vamos a llamar la cara lateral, una cara anterior y una cara posterior, digamos, acá. ¿Sí? Estos huesos no están dispuestos como el húmero, que eran bien claras las orientaciones y demás, sino que esto ahora lo vamos, en un corte transversal vamos a ver bien, ¿no? Pero vayan recordando esto. El radio tiene una cara lateral, separada de la cara anterior por un borde anterior, tiene un borde interóseo, o sea que apunta hacia adentro el del radio, que separa a la cara posterior de la cara anterior. Y además este borde interóseo, fíjense que del otro lado el cúbito también lo presenta, es el que va a brindar inserción a una membrana interósea, ¿no? Que va a estar separando la parte anterior del antebrazo de la parte posterior. Y el cúbito también presenta una cara medial, o sea que apunta hacia adentro, una cara posterior de menor desarrollo que la que presenta el radio, fíjense que es mucho más pequeña. De hecho, fíjense, esa cara posterior está entre el borde posterior y el borde interóseo, o sea que no tiene mucho espacio. Y la cara anterior del cúbito, bueno, fíjense que es la que más espacio ocupa, podríamos decir, ¿no? Estas caras anteriores de ambos huesos van a brindar diversas inserciones musculares que veremos más adelante. Las caras posteriores también. Y bueno, ya mencioné que el borde interóseo de ambos es para la inserción de la membrana interósea. Ahora vamos a ver ese corte transversal que va a explicar más, ¿no? Pero antes vamos a pasar por la extremidad distal. Claramente hay un mayor desarrollo del extremo distal del radio. Ocupa, si dividiéramos el antebrazo, la extremidad distal del antebrazo en 3/3, 2/3 los ocupa el radio y 1/3 solamente el cúbito. En esta vista anterior vemos que este extremo distal del radio es bastante liso. Acá se va a insertar un músculo que se menciona como pronador cuadrado. Pero lo más importante de mencionar de esta región es que presenta una carilla articular para los huesos del carpo, los primeros huesos de la mano. Más precisamente, en realidad, para el escafoides y el semilunar. Ahora, en una vista inferior vamos a ver eso mejor. Y que hacia el lateral tiene una proyección ósea a la que vamos a denominar apófisis estiloides del radio. El extremo distal del cúbito lo vamos a mencionar como la cabeza del cúbito, que va a articular con el extremo distal del radio, más precisamente con la escotadura cubital del radio. ¿Se acuerdan que en la parte proximal el cúbito ofrecía una escotadura radial? Acá abajo es el radio el que ofrece una escotadura cubital, que es donde el radio va a moverse respecto del cúbito en la pronosupinación. No solamente presenta una cabeza del cúbito, sino que también tiene una pequeña proyección ósea a la que vamos a mencionar como apófisis estiloides del cúbito, ¿no? Claramente la del radio tiene más desarrollo. ¿Para qué consideran que vamos a tener apófisis estiloides
en esa parte. Funcionan como tope también, ¿o no? En esta zona. O sea, limitan los movimientos. Eso sería una consecuencia de que existan en realidad. No sería el motivo. ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Guía algún nervio? Tendría sentido, pero no es el caso. ¿Qué más se les ocurre? Yo las voy a tocar en mi muñeca. Acá tengo la apófisis estiloides del cúbito, acá tengo la del radio. Fíjense dónde están localizadas. Hacia los lados de la muñeca. Porque ¿Pueden ser topes óseos? Como les dije recién al compañero, eso es consecuencia de... Para inserciones musculares o ligamentarias. Perfecto, bien. Sobre todo esto último, inserciones ligamentarias. Por su ubicación están bien colocados para los ligamentos colaterales de la muñeca, los que están hacia los lados. Como había ocurrido acá, los epicóndilos del húmero estaban diseñados no solamente para inserciones musculares, sino también para las inserciones ligamentarias, porque necesito ligamentos a los costados. Muy bien. Vamos a verlos por detrás porque también hay diferencias. Sobre todo en el dorso del radio encontramos una saliente más o menos en la mitad, quizás algo más hacia lateral, que es el tubérculo dorsal del radio. Este tubérculo en realidad sobresale porque hacia los lados hay como canales, son canales para los tendones de los músculos extensores. De este lado van a ir los que van hacia el pulgar, porque esto está hacia afuera, y el resto de extensores van a ir de este lado, extensor del quinto dedo, extensor de los dedos, extensor del índice, van a estar todos de este lado, ¿no? Son canales de los tendones extensores. Vamos a encontrar ahí. Si se tocan el dorso del radio, van a sentir esas irregularidades, ¿no? Acá tengo el radio. Se busco en esa parte. Acá encontré mi tubérculo dorsal. Y hacia los lados voy a ver que es irregular y que además encuentro varios de los tendones, de los extensores ahí. Profe, del lado del pulgar ahí pasa el nervio radial, ¿no? Correcto. Sí, va a coincidir con... Fíjense que acá se marcan tendones, estaría en esta parte, y por ahí viene pasando uno de los ramitos del nervio radial. Bueno, y ven el menor desarrollo del cúbito y se observa bien ahí la apófisis estiloide, ¿no? Que está más ubicada no solamente hacia adentro, sino bien hacia atrás, acá. Apófisis estiloides del radio, apófisis estiloides del cúbito. Bueno, en esta imagen observamos bien esa concavidad que ofrece la fosita articular, la cresta que separa a ambas carillas de la escotadura troclear. Acá vemos cómo se vincula la cúpula del radio que les mencioné, la circunferencia, con la escotadura radial del cúbito. La membrana interósea que les nombré, que acá vamos a ver cómo es que la observan. Voy a hacer un poquito de zoom. Estamos viendo, esto es lateral, esto es medial, esto es posterior, esto es anterior. Vemos que ya no son triángulos tan perfectos, como habíamos notado más en el húmero, pero podemos mencionar. Lo primero y más notorio, el borde interóseo, que es el que le presta inserción a la membrana. Podemos ver hacia adelante una cara anterior en el radio,
separada de la cara lateral amplia, fíjense, una cara lateral amplia, separada por un borde anterior, y la cara posterior separada por un borde que, fíjense, no es tan definido, por eso es que acá no lo marca, pero esto sería lo que representa el borde posterior del radio, ¿no? Separando cara posterior de cara lateral. Los bordes anterior e interóseo sí están más angulados, terminan justamente más en punta. Y en el cúbito tenemos una cara posterior amplia, que otra vez, fíjense, no hay un borde posterior bien definido, sobre todo en esta parte central, quizás en otra altura sí. Una cara medial también amplia, separada de la cara anterior también por un borde anterior poco definido, sobre todo a esta altura, pero sí tiene un borde interóseo bien marcado, ¿no? Repito, caras del radio, cara posterior, cara anterior, cara lateral. Caras del cúbito, cara posterior, cara anterior, cara medial. Y en una vista inferior del extremo distal, esto es dorsal, esto es ventral o anterior, lateral, medial. Vemos que el radio ofrece, les había dicho, una carilla articular amplia para el carpo, que la podemos dividir en dos partes, ¿no? Fíjense que está dividida como por una cresta anteroposterior, que me deja dos superficies, una hacia adentro, que es bastante cuadrilátera, podría decir. Esto es para la cara superior del hueso semilunar del carpo. Y esta, una carilla más triangular, fíjense que la base está hacia adentro y el vértice está hacia la apófisis estiloides, para la cara superior del hueso escafoides. Y acá se puede observar bien la escotadura cubital que ofrece el radio para formar la articulación radiocubital distal. Articulación radiocubital distal, articulación radiocubital proximal. Bien. La membrana, acá pueden observar bien cómo está separando un compartimiento posterior de un compartimiento anterior, que está uniendo a los dos huesos, o sea, es un medio de unión como tal, además de separar esos compartimentos, y amplía además las superficies que pueden brindar estos dos huesos como para inserciones musculares. O sea, la membrana interósea también presta inserciones musculares. Esa sería su función. Y pueden ver que tiene fibras que tienen distintas direcciones. Entonces la dirección de esas fibras también se pueden pensar como líneas de fuerzas en las que mantiene unidos estos dos huesos, ¿no? Evita que no solamente que se separen hacia los lados, sino que se separen en sentido longitudinal. Esto lo vamos a ver más adelante, pero vean cómo se relacionan los tres huesos en el codo. La cabeza del radio con el capítulo, la tróclea humeral con la escotadura troclear del cúbito. Acá los estamos viendo por detrás. Una vista medial, se observa bien cómo abraza el cúbito al extremo distal del radio. Acá podemos ver cómo la fosita radial está bien diseñada para recibir al capítulo humeral. Acá observamos de nuevo eso. El olecranon, en este caso alojado en la fosa olecraniana. Y esta imagen es útil para ver cómo entre la fosa
coronoidea y la fosa lacraniana hay una pequeña membrana que la separa, digamos, ¿no? Que dependiendo del desarrollo de estas dos salientes, hasta pueden, como es este caso, no se llegan a ver, está perforado, ¿no? Y esto no creo que haya sido una condición patológica. Una persona que, por ejemplo, flexiona mucho el codo o principalmente puede extender mucho el codo, el olecranon va como tocando esa lámina hasta que la perfora. O también podría pensarse en una fractura, ¿no? Bueno, el ligamento del codo lo veremos más adelante. Bien. ¿Se les ha presentado alguna duda sobre esto? Caras, bordes, eminencias. ¿Algo que quieren que repasemos? Profe, ¿sabe que el tema o sea, de la unión del radio del cúbito, usted ha dicho que para guiarnos por el radio teníamos que guiarnos por el dedo pulgar, ¿no? Ujú. Y la unión arriba, ¿no es cierto? Yo que usted dijo que la unión arriba tiene la articulación radiocubital proximal. Ujú. Esa unión que hace entre los dos, ¿a dónde albergaría a ver si me explico, ese conjunto entre la fosa articular? Yo tengo justo el libro que usted tiene. La fosa articular y eso, porque sabe que no me ubico en el libro con la imagen, ¿no? De la rotación del húmero. ¿Cómo se ubicaría la fosa articular? ¿En qué parte se articularía la fosa articular? Sería del húmero y la parte de la escotadura troclear. Bien, a ver si no. Acá, mira, esta imagen lo vas a ver bien. Estás viendo la pantalla, ¿no? Sí, tengo justo el libro, entonces lo estoy mirando Mira, acá también. cuando este es el capítulo del húmero, ¿no? Esta es la fosa que ofrece la cabeza del radio. Entonces, cuando uno va flexionando, esta parte que estoy marcando acá con el cuadrito, se va acercando hacia el húmero. Entonces, esto se va a alojar en la fosa radial que ofrece el húmero, ¿no? Porque esto se va a ir acercando hacia arriba y hacia atrás, y si no estuviese esa fosa, chocaría tempranamente con el hueso. Ah, ok, a ver, acá sí, pues estoy tratando de mirarlo también en el libro como para entenderlo, como he estudiado acá. Okay. ¿Se llega a ver ahora o no? Ahí, con esta imagen. Sí, lo tengo justo en la página. Sí, se ve ahí. Lo mismo pasa con la apófisis coronoide. Acá estás viendo una vista medial. La apófisis coronoide se está acercando al húmero y es por eso que está la presencia de la fosa supratroclear o coronoidea. Claro, ahí estaría mirando en la parte de lo que es el húmero, la parte de arriba, le daría el borde lateral, sería, ¿no? Acá tengo una vista lateral y acá tengo una vista medial. Ok, listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, y en la otra imagen, acá ves cómo se relacionan o articulan radio y cúbito a través del contorno del radio y la escotadura radial del cúbito. A ver si tengo movimiento acá, a ver si llega a ver eso también.
Acá lo vas a entender, ahora te lo muestro. Fíjate en la imagen, en el video, que en la medida que vamos flexionando, esta cúpula del radio se va yendo hacia atrás, ¿no? Hacia arriba y hacia atrás, y esto se está acercando, ahí me voy a quedar, esta parte anterior se está acercando hacia el húmero, entonces por eso es que acá tiene esa pequeña fosa, ¿no? Acá le está faltando un poquito de traslación al hueso, en el movimiento, pero creo que ahí se llega a observar eso, ¿no? Fíjate que ocupa la parte baja y acá se va yendo más hacia adelante. Sí, ahí se ve, claro. Bien. Y en el caso de cuando hace la pronación, ¿qué desplazamiento tendría el cúbito? En realidad el hueso móvil, Sí, el hueso móvil es el radio. el radio, Claro. perdón, el radio. Porque, bueno, fíjate que se engancha acá y no podría rotar, ¿no? Pero voy a volver a la imagen del libro, porque también esto es importante. Porque Si yo la les- otra vez cuando hablamos en la clase decía que se superponían los huesos uno sobre el otro, o sea, Ujú. ¿cómo se llama? El radial se superponía sobre el cúbito. El radio, sí, correcto. Fíjense que el radio no es como que no es del todo vertical, sino que va una curva hacia afuera, vuelve hacia adentro y otra vez se va hacia afuera, ¿no? Fíjense la dirección que tiene este borde, ¿no? Eso marca el eje más o menos del hueso, y eso es porque tiene curvas para realizar movimientos, para poder montarse sobre el cúbito. Ahora también voy a mostrar acá. No tengo el radio acá en casa, pero vean acá. Que esto hacia adelante es como cóncavo, ¿no? Ligeramente. Entonces, si lo comparo con la parte posterior, esto es más convexo. Lo mismo ocurre en el radio, ¿no? Porque el radio tiene que, perdón, este es izquierdo. El radio tiene que hacer esto sobre el cúbito. Entonces necesitan ser como más cóncavos de la parte anterior para que no se choquen los huesos cuando sube sobre el otro. Te lo muestro, a ver si lo tengo en el videito. Ahí cumpliría la membrana interósea, cumpliría la función del movimiento, aplicaría el movimiento. En realidad los que van a mover son músculos. Sí. La Pero membrana interósea lo que hace es mantener los huesos unidos, digamos. son unidos. Claro. A ver si tengo pronación acá. Sí. Y ese desplazamiento entre el radio y sobre el cúbito, ¿cómo se lo llama ese movimiento? Aparte, es pronación y supinación nomás. Así es. Ok. ¿Lo llegás a ver? Ahí se ve el radio. Sí, está bien. Este músculo es el pronador redondo y este músculo acá es el pronador cuadrado. Lo que hacen es llevar el radio hacia adentro, digamos, ¿no? Hacia adentro y hacia adelante. Y la membrana interósea, fíjate ahí, evitando que se separen. Voy a la supinación. Todo clarito en ese video. Y acá aparecen los músculos supinadores. Esto es pronación y estos músculos se encargan de supinarlo. Allá atrás el músculo supinador, acá el bíceps, acá el braquio radial. Ahí el radio rotaría sobre con su eje, ¿no? Arriba en la parte de la ¿cómo se llama esta? De la fosita articular, esa que usted nombraba. Claro, pero la rotación en realidad, a ver, es cierto esto que está diciendo, ¿no?
el número está rotando ahí sobre el capítulo, pero este movimiento ocurre en las radios cubitales, acá y acá principalmente, en estas articulaciones, entre radio y cúbito. Pero indefectiblemente esto tiene que rotar sobre el capítulo. Ok, gracias, profe. Son buenos esos videos. ¿Dónde los podemos ver para... Este es un atlas 3D que se llama Visible Body. Está en los materiales de lectura y demás, ahí se... sí. Ok, gracias, pero profe. cualquier atlas es útil, digamos, incluso en videos de YouTube ahí. Ok. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más que quiera que haya algún concepto que no se haya comprendido y haya que revisarlo? ¿Nada más? Parece que no. Bueno, escuchen, entonces, este es un tema más cortito, porque no hay tantos accidentes como habíamos visto en la escápula, en el extremo proximal del húmero, en la misma clavícula, pero sí a veces se pueden llegar a confundir en las caras, ¿no? Entonces, repasen bien ese corte horizontal para poder ver qué caras tiene, qué bordes están bien definidos, cuáles no, para tratar de afianzar eso. Cuando todo eso esté resuelto, traten de revisar, si pueden, que esa sería la tarea para la segunda parte, es ver, por ahora si quieren, no específicamente en qué parte del hueso se insertan, pero hay muchos músculos del antebrazo que van hacia la mano que se insertan en estos huesos y en la membrana, ¿no? Si los pueden ir repasando o revisando, sería una buena idea para lo que se viene más adelante, ¿no? Y van a ver que en realidad tampoco es tan difícil, porque en la parte anterior se encontraban los pronoflexores y en la parte posterior los supinoextensores. Entonces con eso ya pueden ir descartando a quienes no encontrarían un lado y a quienes sí. Sí, díganme. Bueno, profe, y con respecto al otro parcialito, entonces, ¿lo va a habilitar o no? Como para sumar algo de experiencia. ¿Cuál decís, Gino? Perdón. Porque usted había dicho que íbamos a hacer 2 juntos hoy, y yo hice uno nomás porque no, el otro no me lo habilitaba. El del primero, ¿alguien más no pudo hacer la semana que estuvo caído el campus? ¿No lo pudo hacer en ningún momento? Yo no lo pude hacer, profe, tampoco tampoco lo el de la puedo semana Yo pasada. tampoco, profe. Es que estaba Hice el de hoy nada más. Déjenme ver si se los puedo habilitar y practican. Igual el primer parcialito es como... Era introductorio, ¿no? Sí. No era con nota. A ver, sería el parcialito intro tema 1. Editar ajustes. Yo me metí a uno que era de osteología, ¿puede ser? Sí, ese fue el de hoy. El de hoy. Okay. 3 de abril. Son las 8. 9:40 a... Bien. Pueden entrar a la pestaña que dice introductorio y hacer eso si quieren practicar. Parcialito intro tema 1. Ahí aparece, profe, gracias. Muy bien. Profe, ¿hasta cuándo lo dejas? Porque viste que nosotros nos tienen que resolver el tema de que nos cambien
el aula virtual. No, Viste pero que es muchos como para acá. aparecemos a la tarde todavía. Bueno, no se preocupen, no se preocupen. Es para que practiquen nada más. Bueno, nos encontramos mañana. Si quedan dudas, las llevan. Disculpe, profe, ¿dónde aparece el parcialito ahora? ¿Te En subió? la pestaña que dice introductorio. Ah, ok. A ver, parcialito intro tema 1, ok. Y hay otro práctico más, yo solamente envié uno, el otro hasta el miércoles tenemos para enviarlo. No recuerdo El del omóplato que hablaban anteriormente. No recuerdo la fecha exacta de entrega, la que diga ahí en la plataforma. Buenísimo, gracias Franco. Listo, gracias profe. Bueno. Profe, ¿esos Sí. trabajos prácticos van con nota o son como guía de estudio? Son para ustedes, son para que ustedes Está bien. ya vayan viendo el tema y sobre todo para que traigan dudas, o sea que lo que no hayan podido resolver lo charlamos acá. ¿Es necesario sí o sí entregarlos? Porque, o sea, yo los hice los trabajos, solamente me queda uno que se me complica un poco, que es fácil, pero se me complica un poco el poner los lados, caras, o sea, las caras, bordes, todo eso. Pero, ¿lo tengo que entregar sí o sí? Me estaría bueno, sí, que los vayas entregando, que quede registro de que lo estás haciendo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Profe, mi duda es también respecto a que si no nos aparece para hacer el parcialito, porque como hoy tampoco lo pudimos hacer algunos, el tema también de digamos, del presente. No se Por ahí preocupen, también. a mí la asistencia me queda también por la plataforma. Acá me manda un Excel de quienes estuvieron, a qué hora entraron, a qué hora salieron y demás. O sea, tengo ese registro. Y el tema del parcialito, por ejemplo, a los que nos aparece a la tarde, ¿entramos a hacer el de la tarde o Dale. esperamos a que nos solucionen No. eso? Si podés entrar, entra. Si vas practicando. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una pregunta, una duda. Contame. Que tiene que ver con el trabajo práctico de osteo. En el punto 4 me dice que completar y ubicar las siguientes eminencias óseas del hueso húmero. Y me habla de la tuberosidad mayor, cabeza humeral, cuello anatómico, quirúrgico. Y la quinta dice tubérculo infraglenoideo. Glenoideo. ¿Eso no estaría en la escápula? Perfecto, bien, sí. Ese fue, me parece que se le pasó a Enzo y lo mandó ahí. Ok. Pero Me quedaba la duda porque en el libro no me lo marca así. Excelente. Sí, pasó lo mismo, lo estoy buscando y no aparecía. Excelente. Pero está ahí donde lo mencionaste, Víctor. En el CAP. Listo, gracias, profe. No, a vos. ¿Alguien más? Bueno, repito, si hay dudas que van surgiendo a lo largo del día, mañana en el taller las evacuamos. Gracias por las preguntas que fueron haciendo y que haya más para mañana. Buen lunes, buen inicio de semana. Nos vemos, profe. Chao, gracias. Adiós. Chao, gracias.